¿Cuántas veces hoy has permitido que un pensamiento que no viene de Dios dicte tu estado de ánimo, tu reacción o tu manera de ver la vida? ¿Cuántas decisiones has tomado basándote en lo que sientes, en lo que temes o en lo que otros hacen, en lugar de preguntarte cómo pensaría Cristo en tu situación? Sé honesto, porque aunque parezca que la batalla más dura está afuera, la verdad es que la lucha más feroz ocurre dentro de tu mente, en ese espacio silencioso donde nadie te escucha, pero donde se define tu destino espiritual. Y mientras tú intentas resolver problemas externos, el verdadero conflicto sigue ocurriendo entre tus pensamientos, porque ahí es donde el enemigo siembra dudas, temor, confusión e ideas que sabotean tu propósito. Pero ¿y si te dijera que Filipenses 2:5 no es solo un versículo bonito? ¿Y si te dijera que cuando la Biblia dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, está revelando una instrucción espiritual profunda y una capacidad sobrenatural que Dios ya depositó en ti? ¿Qué pasaría si entendieras que tu vida cambiaría por completo si aprendieras a pensar como Cristo piensa? No de vez en cuando, sino todos los días, en cada situación, en cada decisión, en cada reacción. Hoy vamos a entrar en un tema que transforma destinos, que restaura identidades y que rompe ciclos de derrota mental. Porque la verdad es esta: no podrás vivir como Cristo mientras sigas pensando como el mundo. No podrás caminar en victoria mientras tu mente siga funcionando desde patrones viejos. Y no podrás escuchar la voz de Dios con claridad si tu pensamiento está mezclado con ruido, ansiedad, dudas y memorias que Dios jamás puso ahí. Este mensaje va a dirigirse directamente al núcleo de tu mente, donde guardas decisiones, heridas, creencias, hábitos y reacciones automáticas. Y juntos vamos a desmontar todo pensamiento que no viene de Dios para que puedas construir una mentalidad alineada con Cristo. Antes de avanzar, si este mensaje ya está tocando áreas profundas en ti, te pido que te suscribas y le des like a este video. No lo hagas por mí, hazlo porque cada vez que apoyas contenido como este, ayudas a que la verdad de Dios llegue a miles de personas que están perdiendo batallas mentales sin saber que Cristo ya les dio la victoria. Prepárate, porque lo que viene no es teoría, es un manual práctico para obligar a tu mente a pensar como Cristo piensa. Desde el inicio de la vida cristiana, muchos reciben enseñanzas sobre fe, oración y obediencia, pero casi nadie les explica que la batalla real comienza en la mente, y es ahí donde la mayoría queda atrapada durante años, luchando con pensamientos recurrentes que contradicen la verdad de Dios. No porque no amen a Cristo, sino porque nunca aprendieron a someter sus pensamientos bajo la autoridad del Espíritu. Pensar como Cristo no es algo que ocurre por accidente. Es una disciplina espiritual profunda que requiere renunciar a la antigua manera de interpretar la vida para adoptar una nueva forma de pensar. Es un proceso en el que Dios te invita a reemplazar las viejas estructuras mentales por una mentalidad completamente transformada. Pero antes de que puedas empezar a pensar como Cristo, tienes que comprender por qué tu mente tiende a rebelarse, por qué ciertos pensamientos regresan una y otra vez, y por qué a veces parece que estás luchando contra ti mismo. La mente humana está programada por experiencias, traumas, costumbres, creencias heredadas y patrones culturales que se han ido formando durante años. Cada palabra que escuchaste, cada ambiente en el que creciste, cada conversación que marcó tu identidad, dejó una huella en tu forma de pensar. Y aunque tu espíritu fue regenerado cuando aceptaste a Cristo, tu mente quedó con memorias, hábitos y estructuras que no se alinean automáticamente con el reino de Dios. Este es el motivo por el cual muchos cristianos se frustran. Aman al Señor, pero siguen pensando como antes. Tienen fe, pero su mente opera desde la duda. Quieren obedecer, pero sus pensamientos los sabotean. Y aquí aparece una verdad que pocos predicadores explican. Para empezar a pensar como Cristo, primero tienes que desaprender la forma en que el mundo te enseñó a pensar. Es imposible recibir la mentalidad de Cristo mientras sigas filtrando la vida desde heridas pasadas, desde opiniones humanas
o desde la lógica natural. Por eso Romanos 12:2 te ordena transformarte mediante la renovación del entendimiento. La transformación comienza cuando reconoces que tu mente no está en neutral. Cada pensamiento que aceptas abre una puerta espiritual que influye en tus decisiones, tus emociones y tu conducta. Por eso el enemigo no necesita atacarte desde afuera, cuando puede manipularte desde adentro. Basta con sembrar una idea equivocada, una interpretación distorsionada o una emoción mal manejada para desviarte. Él sabe que si controla tu mente, controla tu vida. Y si logra que pienses como el mundo, aunque seas creyente, vivirás como el mundo vive. Aquí es donde entra la importancia de entender que pensar como Cristo exige cortar la influencia de lo que te programó durante años. Antes de Cristo, tu mente aprendió a reaccionar desde el orgullo, desde la autoprotección, desde el miedo o desde la inseguridad. Reaccionabas sin pensar, actuabas por impulso, interpretabas todo desde experiencias pasadas, y esa programación no desaparece simplemente porque ahora crees en Jesús. Tienes que desmantelarla conscientemente. Dios no renueva tu mente automáticamente, te da las herramientas para hacerlo. Por eso la transformación mental requiere sinceridad. No puedes cambiar lo que no reconoces, no puedes expulsar pensamientos que justificas, no puedes corregir una mentalidad que aún defiendes. Pensar como Cristo comienza con la valentía de mirarte por dentro y admitir que hay pensamientos que ya no pueden seguir gobernando tu vida. Y en ese examen interno profundo, empiezas a descubrir que muchas de las cosas que pensabas que eran parte de tu carácter en realidad eran fortalezas mentales, ideas que te limitaban, creencias que te bloqueaban, hábitos mentales que apagaban tu fe. Cristo no vino solo a salvarte del pecado visible, vino a liberarte de la prisión invisible dentro de tu cabeza. Y esa liberación empieza cuando entiendes que tener la mente de Cristo no es pensar positivo, no es repetir frases espirituales ni forzar emociones. Tener la mente de Cristo es pensar desde la verdad, desde la pureza, desde la humildad, desde la obediencia y desde la perspectiva eterna. Es interpretar la vida desde la sabiduría del Espíritu, no desde la reacción de la carne. Este es el fundamento principal. Antes de aprender a obligarte a pensar como Cristo, debes entender por qué tu mente se resiste y por qué la transformación es un acto consciente y profundo. A partir de aquí, comenzará el proceso real. Una de las verdades más fuertes que debes aceptar es que la mente nunca permanece vacía. Siempre está siendo influenciada por algo, lo que ves, lo que escuchas, lo que recuerdas, lo que temes y lo que imaginas. Por eso, si no tomas control de tu mente desde temprano, ella tomará control de ti. Y aquí es donde muchas personas fallan sin darse cuenta. Intentan pensar como Cristo mientras alimentan su mente con aquello que Cristo nunca consumiría. Quieren discernimiento, pero siguen escuchando voces que apagan la fe. Quieren estabilidad, pero permiten que sus pensamientos sean moldeados por emociones momentáneas. Quieren renovación, pero no renuncian a los hábitos mentales que los mantienen atados. Pensar como Cristo exige una decisión radical. Identificar qué está formando tu pensamiento hoy. Y si eres honesto, sabrás que hay cosas que están entrenando tu mente más que la palabra. Redes sociales, conversaciones sin propósito, series que normalizan lo que Dios rechaza, ambientes cargados de ansiedad, pensamientos repetitivos que te acompañan desde la infancia. Cada uno de esos elementos está moldeando tu manera de procesar la realidad. Y mientras sigan ocupando ese lugar, la mente de Cristo nunca podrá establecerse por completo en ti. La renovación mental comienza cuando decides filtrar todo lo que entra en tu pensamiento. Necesitas un desierto mental, una separación intencional de aquello que alimenta la mentalidad antigua. Moisés lo vivió en su momento, Pablo lo vivió tras su encuentro con Cristo, y tú también lo necesitarás. No porque Dios quiera apartarte del mundo, sino porque necesita limpiar tu mente de la programación que el mundo depositó antes de que entendieras la verdad. Si no haces ese corte,
siempre vivirás dividido entre dos maneras de pensar, y una mente dividida no tiene estabilidad espiritual. Esa división crea confusión, genera frustración y alimenta ciclos de derrota. Por eso necesitas establecer una regla fundamental para tu vida. Aquello que alimenta mi mente define mi destino. No puedes pensar como Cristo alimentándote como el mundo. No puedes reaccionar como Cristo reaccionaría si sigues escuchando voces que contradicen su carácter. No puedes tomar decisiones sabias mientras consumes información que debilita tu discernimiento. Lo que entra determina lo que sale. Por eso Cristo mismo dijo que el árbol se conoce por su fruto. Si tu mente está llena de ansiedad, reaccionarás desde la ansiedad. Si tu mente está llena de comparación, vivirás desde la inferioridad. Si tu mente está llena de negatividad, interpretarás todo desde la derrota. Pero si tu mente está llena de la palabra, reaccionarás desde la verdad. Pensar como Cristo no comienza con esfuerzo humano, comienza con reemplazo. No basta con expulsar pensamientos incorrectos, debes insertar pensamientos correctos. No basta con frenar ideas dañinas, debes instalar verdades espirituales. Por eso Pablo escribió que debemos llevar cautivo todo pensamiento, no solo los más evidentes. Cada pensamiento debe ser evaluado, cuestionado, discernido y filtrado. Nada entra sin ser examinado. Nada permanece sin ser aprobado por la verdad. Ese nivel de disciplina es lo que empieza a moldear tu mente conforme a Cristo. Y aunque al principio parezca agotador, más adelante se convierte en un hábito, luego en una convicción y finalmente en una naturaleza renovada. En este punto, necesitas reconocer algo más. Tu mente tiene rutas establecidas, pensamientos que viajan siempre por los mismos caminos, ideas que regresan siempre a los mismos lugares. Y para pensar como Cristo, debes romper esos caminos internos y construir nuevos senderos espirituales. Esto no se logra en un día, pero sí comienza con una decisión. Y aquí quiero invitarte a un acto simple pero poderoso. Si este mensaje está confirmando algo que Dios ya venía hablándote, escribe en los comentarios: decido renovar mi mente con la verdad. No es solo una frase, es un pacto. Una declaración que marca un antes y un después. Una señal espiritual de que estás tomando control sobre la formación de tu propio pensamiento. Porque cuando tú declaras tu decisión, tu mente empieza a alinearse. Y cuando tu mente se alinea, tu vida entera empieza a transformarse. Este es el primer paso hacia la mente de Cristo. Cortar lo que contamina y abrir espacio para lo que transforma. La verdad es que no podrás pensar como Cristo mientras sigas interpretando la vida desde las estructuras que formaron tu mente antes de conocerlo. Para poder adoptar los pensamientos de Cristo, necesitas primero desmontar los pensamientos que te sostuvieron durante años. Eso implica un proceso de desaprendizaje espiritual que no muchos están dispuestos a enfrentar, porque obliga a mirar hacia adentro con honestidad y a reconocer que tu mente se acostumbró a funcionar desde una base que no proviene del espíritu. Antes de Cristo, tu pensamiento se construyó sobre necesidades, reacciones defensivas, heridas emocionales y lógicas humanas. Y aunque ahora caminas en fe, esas estructuras siguen intentando operar como patrones automáticos. Por eso, cuando enfrentas una situación difícil, tu mente recurre a lo que aprendió antes: preocupación, miedo, enojo o desconfianza. No porque quieras reaccionar así, sino porque tu mente está programada para hacerlo. Pensar como Cristo requiere romper esa programación. Y romperla no significa ignorarla, sino enfrentarla, identificarla y sustituirla. Este proceso fue evidente en la vida de personajes bíblicos que experimentaron transformaciones profundas. Saulo, por ejemplo, tenía un sistema mental rígido moldeado por tradición, religión, orgullo intelectual y celo mal dirigido. Sabía de Dios, pero no pensaba como Cristo. Su mente era brillante, pero estaba contaminada por interpretaciones humanas. Y aunque creía servir a Dios, su pensamiento lo conducía a la destrucción.
Todo cambió cuando Cristo lo confrontó y lo dejó ciego. Esa ceguera no fue un castigo, fue una interrupción mental, una manera divina de cortar su antigua forma de ver el mundo. Durante esos 3 días de silencio, su mente tuvo que morir para que la mente de Cristo naciera. Ese es el punto. La mente vieja no puede coexistir con la mentalidad de Cristo. Una debe morir para que la otra viva. Y tú también pasarás por momentos en los que Dios apagará todo ruido, cortará ciertos caminos, detendrá ciertas dinámicas y te llevará a procesos donde tu mente se queda sin referencias conocidas. No porque quiera confundirte, sino porque quiere reeducarte. La mente natural se guía por impulsos, la mente de Cristo se guía por propósito. La mente natural interpreta desde emociones. La mente de Cristo interpreta desde la verdad. La mente natural filtra desde experiencias. La mente de Cristo filtra desde la revelación. Por eso, cuando comienzas este proceso de transformación, muchas veces sentirás que estás desaprendiendo más de lo que estás aprendiendo. Dios empieza a mostrarte que pensamientos que te parecían normales no lo eran. Actitudes que justificabas no venían de Él. Reacciones que considerabas parte de tu carácter eran en realidad fortalezas mentales que necesitaban caer. Esta confrontación interna es incómoda pero necesaria, porque Dios no puede poner pensamientos nuevos en una mente aferrada a pensamientos viejos. Él no obliga a la transformación, la ofrece, y tú decides si cooperas con ella o resistes el proceso. Este desaprendizaje también implica renunciar a la interpretación inmediata de las cosas. La mente natural quiere conclusiones rápidas, explicaciones inmediatas y control sobre cada detalle. Pero la mente de Cristo opera desde descanso, obediencia y confianza. Esta diferencia es crucial. Cuando empiezas a pensar como Cristo, ya no buscas entender todo, buscas obedecer. Ya no interpretas desde la urgencia, interpretas desde la eternidad. Ya no reaccionas desde la inseguridad, reaccionas desde identidad. Y esto transforma incluso las áreas donde antes más sufrías, porque cuando cambias tu manera de pensar, cambia tu manera de sentir, de decidir y de vivir. El enemigo lo sabe, por eso ataca tu mente antes que cualquier otra cosa. Sabe que si logra manipular tus pensamientos, no necesita tocar tus circunstancias. Una mente insegura arruina días que Dios diseñó para victoria. Una mente contaminada interpreta bendiciones como amenazas. Una mente no transformada convierte pequeños problemas en gigantes, pero una mente renovada, alineada con Cristo, se vuelve inmune a esas distorsiones. No niega la realidad, pero tampoco se esclaviza a ella. Puede ver lo que ocurre, pero también puede discernir lo que Dios está haciendo. Y ese es el punto donde el pensamiento de Cristo comienza a dominar tu interior. Cuando ya no te defines por lo que piensas tú, sino por lo que piensa Él. Este es el fundamento del proceso. Cristo no transforma tu vida cambiando tus emociones primero, empieza cambiando tu manera de pensar, porque cuando la mente se transforma, todo lo demás comienza a alinearse. Para poder obligarte a pensar como Cristo, debes comprender un principio espiritual que la mayoría pasa por alto. Tu mente sigue la dirección de aquello que consideras autoridad. Tus pensamientos no cambian solo porque quieras cambiarlos. Cambian cuando decides someterlos a una voz superior. Y aquí es donde muchos creyentes se estancan. Intentan modificar sus pensamientos desde la fuerza de voluntad, pero no desde la sujeción espiritual. La fuerza de voluntad te ayuda por horas. La obediencia a Cristo te transforma de por vida. Pensar como Cristo exige rendir tu criterio, tu interpretación, tu lógica y tu manera personal de procesar las situaciones. Porque Cristo no piensa como un humano, y mientras tu mente siga operando desde lo humano, nunca podrá elevarse a la dimensión espiritual donde Cristo interpreta la realidad. El problema es que tu mente se acostumbró a sentirse dueña. Lleva años interpretando, juzgando, analizando y reaccionando sin consultar al Espíritu. Por eso, cuando intentas pensar como Cristo, tu mente quiere seguir tomando el control.
Reacciona antes de escuchar, asume antes de discernir, se adelanta antes de que Dios hable. Esa tendencia debe morir si quieres experimentar una renovación profunda. Cristo no obliga su pensamiento sobre tu mente. Tú tienes que rendirte para recibirlo. Esa rendición comienza cuando reconoces que no eres la fuente de tu propio criterio. Cada pensamiento debe tener un origen, y si no proviene de la verdad, proviene de la carne o del enemigo. No existe pensamiento neutral. Por eso la Biblia insiste en la necesidad de examinar cada pensamiento. El pensamiento que no examinas se convierte en pensamiento que te gobierna, y la mayoría de las personas están gobernadas por pensamientos que nunca evaluaron, ideas heredadas de su familia, conclusiones sacadas del dolor, palabras que alguien pronunció hace años, temores que crecieron sin ser confrontados, recuerdos que siguen distorsionando la percepción del presente. Si no decides evaluar esos pensamientos desde la verdad de Cristo, ellos seguirán dictando tu vida aunque tú ya seas creyente. Cristo no vino solo a limpiar tu corazón, vino a ordenar tu mente. Y esa orden comienza cuando aceptas que hay pensamientos que no pueden seguir formando tu realidad. Para obligarte a pensar como Cristo, primero debes identificar cuáles pensamientos no provienen de Él. Esto requiere valentía, porque tendrás que enfrentar ideas que quizás has defendido durante años. Tendrás que admitir que no todo lo que piensas es verdad, aunque lo sientas muy real. Tendrás que aceptar que hay pensamientos que te han acompañado tanto tiempo que ya parecen parte de tu personalidad, cuando en realidad son instrucciones antiguas que nunca fueron desactivadas. Cada pensamiento que contradice la palabra debe ser tratado como una influencia externa, no como parte de tu identidad. Y cuando adoptas esta postura, tu mente comienza a cambiar terreno. Ya no aceptas cualquier pensamiento, lo evalúas. Ya no te identificas con lo que sientes, lo comparas con la verdad. Ya no reaccionas impulsivamente, respondes espiritualmente. Este es el primer cambio visible en quienes comienzan a pensar como Cristo. Dejan de vivir en automático. Empiezan a vivir conscientemente, atentos, despiertos, vigilantes de lo que entra y de lo que permanece en su mente. Y cuando adoptas esa vigilancia espiritual, te das cuenta de algo más. Tu mente no se transforma en el momento en que llega un pensamiento nuevo, sino cuando reemplazas un pensamiento viejo. No basta con desear la mente de Cristo. Hay que expulsar los pensamientos que la bloquean. Por eso la palabra habla de derribar fortalezas, no de ignorarlas. Una fortaleza es un pensamiento que se repite tanto que construye una estructura interna, y para derribar una fortaleza mental, necesitas algo más fuerte que ella, la verdad de Cristo. Cuando aplicas la verdad, la fortaleza pierde su poder. Cuando decides pensar desde la verdad, la mentira que te acompañó pierde su influencia. Y cuando eliges la verdad una y otra vez, comienzas a desarrollar una mentalidad completamente diferente. La mente de Cristo no cae sobre ti como un milagro espontáneo. Se forma en ti mediante repetición espiritual, obediencia diaria y sustitución constante. Cada decisión de pensar desde la verdad es un ladrillo nuevo en tu estructura mental. Cada vez que eliges la perspectiva de Cristo sobre la tuya, tu mente se fortalece. Cada vez que rechazas un pensamiento que no proviene de Dios, tus patrones antiguos se debilitan. Este es el proceso real, no espectacular, pero sí profundo, constante y transformador. Y cuando perseveras en él, llega un punto donde tu mente deja de resistir y empieza a cooperar. Es ahí donde la transformación se vuelve evidente. Pensar como Cristo no es un acto emocional, es un acto de disciplina espiritual. Y aquí es donde muchos fracasan, no porque no tengan fe, sino porque no tienen un sistema mental diseñado para sostener esa fe durante el día. La mente humana es demasiado volátil como para confiar en que cambiará por sí sola. Necesita dirección, necesita estructura, necesita una guía constante que la recuerde a quién pertenece. Por eso Pablo repetía una y otra vez que él renovaba su mente diariamente,
porque sabía que cada día su carne intentaría recuperar el control. Y esa misma batalla está ocurriendo en ti. Tu mente quiere volver al patrón que le resulta cómodo, aunque ese patrón te destruya. El pensamiento viejo siempre buscará mantener su lugar, porque romper un hábito mental es más profundo que romper un hábito físico. Cambiar una acción toma segundos. Cambiar un pensamiento arraigado toma constancia. Por eso necesitas un sistema, un entrenamiento, una disciplina que obligue a tu mente a alinearse con Cristo, incluso cuando no quiera. Y ese entrenamiento comienza con algo simple pero radical: decidir a quién escucharás primero. La primera voz que escuchas en el día determina la dirección espiritual de tu mente. Si escuchas tus preocupaciones, ese será tu enfoque. Si escuchas tus emociones, ese será tu filtro. Si escuchas tu pasado, ese será tu límite. Pero si escuchas a Cristo, tu mente comenzará a trabajar bajo una autoridad diferente. Esta decisión parece pequeña, pero es determinante. Cuando Cristo es la primera influencia del día, tus pensamientos comienzan a organizarse desde la verdad, no desde el caos. Y cuando empiezas tu día desde la verdad, tu mente comienza a obedecer más rápido, a discernir más claramente y a resistir con más fuerza cualquier pensamiento que antes te dominaba sin esfuerzo. Aquí surge el segundo elemento clave. Debes adoptar el ritmo de pensamiento de Cristo. Cristo no reaccionaba impulsivamente. Cristo respondía desde la verdad. Cristo no asumía. Cristo discernía. Cristo no interpretaba desde sus emociones, interpretaba desde el propósito del Padre. Ese mismo patrón debe convertirse en tu patrón. Pero para lograrlo, necesitas una pausa consciente cada vez que un pensamiento llegue a tu mente. Esa pausa es tu herramienta de guerra. Esa pausa es donde detienes la reacción automática y permites que el Espíritu Santo participe en tu interpretación. Cuando un pensamiento aparece, tu vieja mente quiere correr, quiere emocionalizarlo, quiere amplificarlo, quiere convertirlo en verdad absoluta. Pero la mente de Cristo analiza, examina, filtra y solo acepta lo que viene de Dios. Necesitas entrenarte para hacer lo mismo. Esa pausa consciente es el espacio donde decides si vas a reaccionar como Saulo o como Pablo, como el hombre viejo o como el hombre renovado. La renovación ocurre en ese microsegundo donde eliges no dejar que tu mente se lance a lo que siempre ha hecho. La batalla ocurre ahí, y cuando entiendes esto, comienzas a pelear distinto. Ya no intentas sentirte bien, intentas pensar correctamente. Ya no persigues calmarte, persigues obedecer. Ya no buscas tener razón, buscas discernir la verdad. Y cada vez que eliges esa postura, tu mente se fortalece en una dirección que antes no conocía. Aquí aparece otro principio profundo. Para obligarte a pensar como Cristo, debes reemplazar tus pensamientos antes de que se fortalezcan. Un pensamiento tolerado se convierte en invitado. Un invitado tolerado se convierte en residente. Un residente tolerado se convierte en dueño. Por eso la Escritura insiste en llevar cautivo todo pensamiento. No dice llevar cautivo el pensamiento malo, dice todo, porque la mayoría de los pensamientos que te destruyen no parecen peligrosos al principio. Son pensamientos tibios, pensamientos razonables, pensamientos que parecen lógicos, pensamientos que no suenan pecaminosos, pero si no se alinean con Cristo, se convierten en una puerta abierta que el enemigo usará para crear fortalezas en tu mente. Por eso debes actuar rápido. Pensar como Cristo exige acción inmediata. Cuando llega un pensamiento que contradice la verdad, debes identificarlo, rechazarlo y reemplazarlo sin permitirle construir un solo ladrillo en tu interior. Este es el entrenamiento de un guerrero mental, alguien que ya no vive reaccionando, sino gobernando. Y ahora quiero que hagas algo que te ayudará a sellar esta parte del mensaje. Escribe en los comentarios una frase sencilla pero poderosa. Decido pensar como Cristo, no como mi pasado. Escríbelo. Este acto no es un formalismo, es una declaración espiritual que alinea tu mente con la verdad. Uno de los mayores obstáculos para pensar como Cristo
es que tu mente está acostumbrada a interpretar la vida desde tu propia historia, no desde la historia de Dios. Sin darte cuenta, evalúas personas, decisiones, circunstancias y emociones desde experiencias pasadas que dejaron marcas profundas. Esas marcas no siempre son visibles, pero influyen silenciosamente en tu manera de procesar la realidad. Y mientras esas impresiones sigan activas, tu mente tendrá la tendencia de reaccionar según lo que viviste, no según lo que Cristo dice. La mente humana es experta en asociar. Un sonido, una expresión, un tono, una mirada o un ambiente pueden activar un pensamiento automático que no proviene del espíritu, sino de un recuerdo. Por eso a veces te sorprendes reaccionando con más enojo del necesario, con más miedo del que la situación amerita o con más inseguridad de la que tu realidad presenta. No es porque seas débil espiritualmente, es porque tu mente todavía no ha sido completamente reprogramada por la verdad. Y esta es una de las áreas donde Dios trabaja con mayor delicadeza, las asociaciones internas que formaste sin darte cuenta. Para pensar como Cristo, debes romper esas asociaciones. No puedes permitir que un recuerdo gobierne lo que Cristo quiere sanar. Cuando Él transforma tu mente, no borra tu pasado. Transforma el poder que ese pasado tenía sobre ti. Lo que antes era un detonante, se convierte en un testimonio. Lo que antes era una herida, se convierte en sabiduría. Lo que antes te limitaba, se convierte en parte de tu formación espiritual. Pero para que eso ocurra, debes permitir que la verdad entre en esos espacios donde tus pensamientos se formaron equivocadamente. Este proceso no es emocional, es espiritual. No se trata de sentir que algo cambió. Se trata de rendir tu manera de pensar para que Cristo defina cada concepto que antes definiste desde el dolor. Cada vez que Cristo toca un área de tu pensamiento, la luz reemplaza a la sombra. La verdad reemplaza a la mentira y el propósito reemplaza al trauma. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que la transformación mental sucede cuando cambian sus emociones. Pero la transformación real ocurre cuando cambian sus convicciones internas, esas que definen cómo interpretas los eventos. Cristo siempre empieza en lo profundo. Cambia la raíz antes de tocar la rama. Cambia el fundamento antes de corregir el comportamiento. Cambia la perspectiva antes de sanar la emoción. Por eso muchas veces no ves resultados inmediatos, porque Dios está trabajando en la parte de ti que nadie ve, la parte que sostiene la manera en que piensas. Y aunque ese proceso sea lento, es el más duradero. Hay algo más que debes entender. Tu mente reproduce aquello que contempla con frecuencia. No puede producir pensamientos que no alimentas. Cristo pensaba como pensaba porque vivía constantemente enfocado en la voluntad del Padre. Su mirada interna estaba alineada a un propósito superior. Estaba atento a lo eterno, no a lo circunstancial. Tú no puedes pensar como Cristo si sigues contemplando lo que alimenta la ansiedad, la comparación o el temor. Lo que miras moldea lo que piensas. Lo que piensas moldea lo que sientes. Lo que sientes moldea lo que decides. Y lo que decides moldea tu destino. Por eso Cristo necesita que cambies tu enfoque para poder transformar tu mente. Él no puede renovar tus pensamientos mientras sigas alimentándolos con estímulos que contradicen su verdad. Una mente que quiere ser transformada debe aprender a elegir qué mirar. No se trata de desconectarte del mundo. Se trata de elegir aquello que fortalece tu espíritu. Cuando comienzas a contemplar lo correcto, tus pensamientos empiezan a alinearse. Cuando contemplas la palabra, tu mente recibe dirección. Cuando contemplas lo que edifica, tu pensamiento se ordena. Cuando contemplas lo que Dios dice, tu interpretación cambia. Cristo sabía exactamente qué ignorar y qué escuchar. Esa misma habilidad debes desarrollarla tú. La mente de Cristo no se construye absorbiendo todo, se construye seleccionando. Seleccionar es una forma de obediencia. Cuando decides guardar tu mente, estás protegiendo la obra que Dios está haciendo en ti. Y cuando proteges tu mente, empiezas a experimentar una claridad espiritual que antes no conocías.
Esa claridad es la señal de que tu mente está siendo reprogramada. Es la evidencia de que estás adoptando un nuevo sistema de pensamiento. Y cuando ese sistema se establece, tu vida entera comienza a moverse en una dirección completamente diferente. Hay un principio espiritual que pocos entienden, pero que determina por completo si podrás pensar como Cristo o seguirás atrapado en los mismos patrones mentales de siempre. Tu mente solo se fortalece cuando se enfrenta. Nunca cambiará si no la desafías. Nunca será renovada si no la corriges. Nunca será transformada si no la confrontas. La mente no cambia con deseos, cambia con resistencia. Cambia cuando la disciplinas, cuando la llevas a donde no quiere ir, cuando la obligas a adoptar una dirección que tu carne rechaza. Por eso Pablo decía, cada día muero, porque sabía que la mente natural intenta revivir cada mañana y necesita ser sometida nuevamente. Pensar como Cristo no es algo que sucede automáticamente porque escuchaste un sermón, porque escuchaste una predicación o porque tuviste un momento emocional. Pensar como Cristo requiere un acto voluntario, consciente, constante, que repetido a lo largo del tiempo se convierte en tu nueva manera de existir. No puedes esperar resultados espirituales permanentes con esfuerzos esporádicos. La mente se moldea por repetición, no por inspiración. Cada pensamiento correcto que decides reforzar es un ladrillo más en la estructura mental que Cristo está edificando dentro de ti, y cada pensamiento equivocado que toleras debilita esa estructura. Así de serio es este proceso. La renovación mental no ocurre cuando te sientes fuerte, sino cuando decides permanecer firme, incluso en los días donde sientes que no puedes más. Cristo no pensaba con perfección divina porque no enfrentó batallas. Pensaba así porque nunca permitió que una mentira lo definiera. Cuando el enemigo intentó sembrar duda, Él respondió con verdad. Cuando intentó sembrar temor, Él respondió con obediencia. Cuando intentó sembrar orgullo, Él respondió con sumisión al Padre. Esa es la mente que estás llamado a imitar, y aunque parezca inalcanzable, ese es precisamente el estándar. Dios no te está pidiendo algo imposible, te está llamando a conectarte con una dimensión de pensamiento que ya depositó en ti. Lo que falta no es capacidad, es entrenamiento. Tu mente lleva décadas interpretando la vida desde el mismo nivel. Cristo quiere llevarla a otro. Pero ese ascenso mental duele. Duele porque exige renunciar a explicaciones que te daban una falsa seguridad. Duele porque exige abandonar reacciones automáticas que te permitían sentir control. Duele porque exige dejar de justificar pensamientos que siempre defendiste. Pero ese dolor es el proceso exacto que revela que Cristo está formando algo nuevo en ti. Cuando un pensamiento viejo pelea contra un pensamiento nuevo, significa que la transformación ya comenzó. Nada que se transforma permanece cómodo. Nada que se renueva permanece intacto. La mente que se rinde a Cristo pasa por crisis internas, tensiones invisibles, combates silenciosos que nadie nota, pero que Dios observa con orgullo, porque cada vez que eliges la verdad por encima de tu impulso, te estás pareciendo más a su Hijo. Y aquí aparece uno de los secretos más profundos para obligarte a pensar como Cristo. Debes aprender a detenerte antes de reaccionar. El enemigo no teme a un cristiano emotivo, teme a un cristiano consciente. El que actúa sin pensar siempre cae en los mismos errores, repite las mismas discusiones y revive los mismos hábitos. Pero el que se detiene un segundo para alinear su pensamiento con Cristo tiene ventaja estratégica en cualquier batalla. Ese segundo de conciencia espiritual puede salvar tu día, tu relación, tu testimonio y tu paz. Ese segundo es el espacio donde decides desde qué mente vas a actuar, la vieja o la renovada. Cristo siempre actuó desde la mente correcta, porque siempre hizo una pausa interna para escuchar la voz del Padre antes de responder. Nunca reaccionó desde el impulso. Siempre respondió desde la verdad. Ese es el modelo. Y si quieres avanzar más rápido en este proceso, necesito que hagas algo que solo hacen los que realmente quieren cambiar. Escribe en los comentarios la frase, decido pensar como Cristo hoy,
Escríbelo como un acto de voluntad espiritual, como una declaración de guerra contra tus pensamientos automáticos. Ese simple acto activa tu conciencia, fija tu compromiso y abre la puerta para que el Espíritu Santo continúe su obra dentro de ti. La renovación mental no es un evento espectacular, es una serie de decisiones pequeñas, repetidas, intencionales, que formarán en ti una mente firme, sobria, estable, capaz de ver la vida con los ojos del cielo. La transformación mental que Cristo quiere producir en ti no se sostiene únicamente con momentos de revelación, sino con decisiones constantes que consolidan cada avance espiritual. Pensar como Cristo no es mantener un pensamiento correcto por un instante, sino instalar un nuevo sistema interno que gobierna todas tus interpretaciones, emociones y reacciones. Por eso es necesario comprender que la mente de Cristo no opera desde la rapidez, sino desde la constancia. Dios no está interesado en cambios momentáneos. Está formando hábitos espirituales que reprogramen por completo tu manera de vivir. Y uno de los hábitos más profundos que debes desarrollar es la capacidad de analizar tus pensamientos antes de asumir que provienen de ti. La mayoría de las personas no distinguen entre lo que piensan y lo que reciben. Simplemente sienten algo y lo aceptan, como si todo pensamiento que aparece fuera legítimo. Pero la mente de Cristo funciona de manera opuesta. Examina antes de permitir, discierne antes de aceptar, filtra antes de integrar. La madurez espiritual se evidencia en la forma en que evalúas tus pensamientos, no en la intensidad de tus emociones. Cuando Cristo gobierna tu interior, tu criterio se vuelve más fuerte que tus impulsos. Y para lograr ese nivel de claridad, necesitas desarrollar un pensamiento consciente, uno que no se deja arrastrar por lo inmediato. La mente de Cristo es intencional. Nunca divaga sin propósito, nunca se dispersa sin dirección. Su enfoque está siempre alineado al plan del Padre. Por eso, cuando empiezas a adoptar su mentalidad, tu enfoque se vuelve más claro, tu entendimiento más firme y tu discernimiento más agudo. Comienzas a notar que hay pensamientos que antes te parecían inofensivos, pero que ahora reconoces como puertas abiertas al desánimo, al pecado o a la distracción. La luz de Cristo revela patrones que antes eran invisibles, y esa revelación es una invitación a la acción. No basta con identificar pensamientos incorrectos, debes tomar la responsabilidad de reemplazarlos con verdades espirituales que los desactiven. La mente de Cristo no lucha contra la mentira desde la lógica, sino desde la verdad. No intenta superar los pensamientos negativos con pensamientos positivos, sino con perspectiva divina. Las personas que intentan combatir pensamientos dañinos desde la motivación humana terminan agotadas, porque la mente natural no puede vencer patrones espirituales. Pero cuando introduces la verdad, el pensamiento equivocado pierde autoridad. La verdad no negocia, desplaza. Y cuando un pensamiento es desplazado, tu mente experimenta una libertad que antes parecía imposible. Esta libertad no es un sentimiento, es una evidencia de que estás empezando a pensar desde lo alto, no desde lo terrenal. Pero debes entender algo más. La mente transformada no solo piensa diferente, también siente diferente. Muchas personas se frustran porque dicen, estoy pensando correctamente, pero sigo sintiendo lo mismo. Y no entienden que los sentimientos son la parte más lenta del proceso. La mente cambia primero, las emociones siguen después. Cristo quiere transformar tu forma de pensar para luego sanar tu forma de sentir, no al revés. Cuando tu mente se alinea, tus emociones empiezan a estabilizarse. Cuando tu pensamiento se ordena, tu corazón encuentra descanso. Cuando tus convicciones se fortalecen, tus reacciones emocionales pierden poder. Esto es exactamente lo que significa renovar el entendimiento. Es permitir que la verdad gobierne tus percepciones hasta que las emociones se sometan. Y aunque la emoción tarde en cambiar, la mente ya está funcionando desde un nivel superior. El enemigo lo sabe, por eso su mayor estrategia no es atacar tus emociones, sino atacar tu interpretación. Si logra colocar un pensamiento distorsionado, tu corazón seguirá esa distorsión.
Por eso la batalla real no está en lo que sientes, sino en lo que piensas. Cuando logras dominar tu pensamiento, tu enemigo pierde acceso a tu identidad. Y aquí surge una verdad que necesitas abrazar. No puedes evitar que un pensamiento toque tu mente, pero sí puedes decidir si se quedará. No eres responsable de cada pensamiento que aparece, pero sí eres responsable de lo que permites que permanezca. Y ese nivel de vigilancia es lo que forma la mente de Cristo en ti. Esta mentalidad no nace en un día, sino en cada momento donde eliges la verdad sobre la reacción, la fe sobre la duda, la obediencia sobre la confusión. Cristo no está formando en ti un pensamiento aislado, sino una estructura completa, un sistema renovado que le permita manifestar su propósito a través de ti. Esa estructura se construye pensamiento por pensamiento, decisión por decisión, renuncia por renuncia, verdad por verdad. Y cuando ese sistema se establece, tu mente deja de ser un campo de batalla inestable y se convierte en un territorio gobernado por la paz de Dios. Para obligarte a pensar como Cristo, necesitas comprender que cada pensamiento que sostienes alimenta una dirección espiritual. Ningún pensamiento es inocente. Cada idea que permites permanecer en tu mente fortalece un camino, ya sea hacia la verdad o hacia la distorsión. Y aquí es donde muchos creyentes se confunden. Piensan que la guerra mental solo se libra cuando aparece un pensamiento obviamente dañino, cuando sienten tentación, miedo o culpa. Pero la batalla verdadera se libra en pensamientos que parecen pequeños, que parecen razonables, que parecen neutros. Son esos pensamientos, los que toleras sin cuestionar, los que se convierten en los constructores silenciosos de fortalezas dentro de ti. Cristo no dejó un solo pensamiento sin evaluar, todo lo sometía al propósito del Padre. Y tú tienes que hacer lo mismo si quieres experimentar una transformación genuina. La mente que piensa como Cristo no es una mente que nunca es atacada, sino una mente que nunca negocia con aquello que no proviene de Dios. La negociación es la raíz de toda caída. El enemigo no conquista una mente en un día. La conquista en pequeñas concesiones, en ideas aceptadas sin revisión, en pensamientos repetidos sin filtro. Por eso debes ser radical. La rigurosidad espiritual no es extremismo, es protección. La vigilancia mental no es obsesión, es obediencia. Cristo sabía que un pensamiento fuera de lugar podía abrir una puerta incorrecta. Por eso dijo, «El príncipe de este mundo viene, y él nada tiene en mí». Esa frase es una declaración de integridad mental. Significa que no había un solo pensamiento en él que el enemigo pudiera usar. Y ese es el estándar que estás llamado a perseguir. No significa perfección instantánea, pero sí significa intención constante. Para pensar como Cristo, necesitas observar tus pensamientos sin identificarlos como tu identidad. Un pensamiento no define quién eres, revela qué territorio no ha sido entregado aún a la verdad. Y cuando adoptas esta perspectiva, dejas de sentirte condenado porque un mal pensamiento apareció y comienzas a sentirte responsable de cómo lo gestionas. Esta diferencia es fundamental. La condenación paraliza, la responsabilidad te empodera. Pero debes internalizar algo aún más profundo. La mente no se transforma solo por expulsar pensamientos equivocados, sino por repetir verdades hasta que se vuelvan tu nuevo lenguaje interno. Lo que hoy te cuesta creer, mañana será natural si lo repites lo suficiente. La mente aprende por repetición, reproduce lo frecuente, fortalece lo habitual. Si la verdad no se vuelve repetitiva en ti, la mentira seguirá ocupando su lugar. Cristo repetía la voluntad del Padre en su interior, no para convencerse, sino para mantenerse alineado. Y tú tendrás que hacer lo mismo. No se trata de fórmulas, se trata de constancia espiritual. Cuando repites la verdad, tu mente empieza a soltar defensas. Tus pensamientos antiguos pierden fuerza y tu interior comienza a reestructurarse. Es así como se derriban fortalezas, no luchando contra ellas directamente, sino debilitándolas con verdad sostenida. Pero este proceso exige perseverancia. La mente no cambia simplemente
porque escuchaste un mensaje que te impactó. Cambia cuando decides aplicar ese mensaje, aun cuando ya no sientas emoción. La emoción inicia el proceso. La disciplina lo completa. Y aquí quiero invitarte a una acción simple pero poderosa que mostrará tu compromiso con esta renovación mental. Escribe en los comentarios la frase: "No negociará mi mente, la entregaré a Cristo". Esa frase es una declaración pública de quién tendrá autoridad sobre tus pensamientos. Es un acto espiritual que rompe la pasividad, que marca territorio, que cierra puertas y abre espacio para lo que Dios quiere instalar en ti. No lo escribas solo por cumplir. Escríbelo como un pacto, porque la mente se fortalece cuando la voluntad se expresa, y Cristo honra toda expresión de entrega. Muchos no avanzan en este proceso porque no exteriorizan su decisión. Guardan dentro lo que deben declarar afuera, pero tú no vas a repetir ese error. Escribe la frase que te pedí y permite que sea la ancla que marque el inicio de un cambio más profundo. La mente de Cristo no es un ideal lejano. Es la herencia espiritual de quienes están dispuestos a rendirse por completo. Y ese acto de entrega comienza en lo pequeño, en un pensamiento, en una frase, en un compromiso. Pensar como Cristo exige que aprendas a reconocer con honestidad absoluta los pensamientos que se han convertido en patrones dentro de ti. Nada cambia hasta que identificas qué está operando en tu interior. La mente tiende a disfrazar ciertos pensamientos para que parezcan normales, inevitables o hasta justificados. Y mientras no los expongas, seguirán dirigiendo tu vida en silencio. Cristo nunca actuó desde pensamientos automáticos. Cada palabra que hablaba y cada decisión que tomaba nacía de una mente examinada por la voluntad del Padre. Por eso su vida fue tan precisa y su propósito tan firme. Tú necesitas ese mismo nivel de claridad si quieres caminar con el carácter y la visión de Cristo. El problema es que muchos creyentes quieren avanzar sin revisar su mente. Quieren tener victoria sin confrontar aquello que se ha instalado durante años. Pero la transformación no ocurre por deseo, ocurre por discernimiento. No puedes expulsar lo que no has identificado. La guerra espiritual se gana cuando puedes ver con exactitud qué pensamiento ha estado gobernando tu reacción, qué idea ha estado condicionando tu ánimo, qué mentira ha estado moldeando tus decisiones. Una mente que piensa como Cristo no es una mente que ignora su debilidad. Es una mente que la reconoce para someterla a la verdad. Esa transparencia interior es el inicio de toda renovación profunda. Debes aprender a observar tus pensamientos sin entrar en diálogo con ellos. Cuando un pensamiento aparece, tu tarea no es analizarlo emocionalmente, sino evaluarlo espiritualmente. Pregúntate: ¿este pensamiento refleja la naturaleza de Cristo? ¿Me acerca a su carácter? ¿Produce obediencia o produce confusión? Cristo jamás permitía que un pensamiento permaneciera sin filtro, y tú tampoco puedes. La mente no puede ser territorio libre, debe ser territorio vigilado. Cuando tu vigilancia se vuelve consistente, tu espíritu comienza a recuperar el control. Y cuando tu espíritu toma el control, tus reacciones dejan de ser impulsivas y comienzan a alinearse con el corazón de Dios. Pero este proceso no ocurre en segundos, ocurre en capas. Hay pensamientos que se van fácilmente porque nunca tuvieron raíces profundas, pero hay otros que han estado repitiéndose durante años y han construido estructuras internas. Esos pensamientos no desaparecen porque los rechazas una vez. Desaparecen cuando eliges consistentemente reemplazarlos. Cristo venció la tentación no solo rechazándola, sino afirmando su identidad y declarando la palabra correcta en el momento preciso. Esa es la estrategia que tú debes adoptar. Cada pensamiento equivocado debe ser reemplazado con una verdad clara. No se trata de positivismo ni de autosugestión, se trata de reprogramación espiritual. La mente aprende el camino que más recorres. Si constantemente vuelves a pensamientos de derrota, tu mente fortalecerá ese camino. Si constantemente vuelves a pensamientos de fe, tu mente fortalecerá ese camino. Dios no te dejó sin herramientas. Te dio la palabra, te dio el Espíritu,
y te dio discernimiento para evaluar cada idea. El enemigo no teme a tus emociones, pero sí teme a tu disciplina. Una mente emocional es fácil de manipular, una mente disciplinada es imposible de mover. Y la disciplina no es frialdad, es madurez. Cristo no era emocionalmente débil ni mentalmente disperso. Su mente era firme, estable, enfocada. Ese es el estándar al que estás llamado. Y aunque parezca elevado, es alcanzable cuando decides rendir tu pensamiento una y otra vez. Pero necesitas comprender algo clave. La mente no se somete a Cristo por impulso, se somete por repetición. Cada vez que eliges reemplazar un pensamiento equivocado, estás tallando un nuevo camino en tu interior. Ese camino, con el tiempo, se vuelve más fuerte que el anterior. La renovación de la mente no es magia, es entrenamiento. Así como un músculo crece por resistencia constante, tu mente crece al resistir pensamientos que no provienen de Dios. Cuando perseveras, empiezas a notar cambios pequeños pero significativos. Reaccionas distinto, interpretas distinto, ves distinto. Ya no respondes desde la herida, sino desde la convicción. Ya no interpretas la vida desde la escasez, sino desde la fe. Ya no decides desde la presión, sino desde la claridad. Y esa claridad es el sello distintivo de una mente sometida a Cristo. La transformación profunda ocurre cuando tus pensamientos dejan de ser reacciones automáticas y se convierten en decisiones conscientes. Cuando eliges pensar como Cristo, aun cuando no sientas hacerlo, tu espíritu empieza a gobernar sobre tu carne. Y es ahí donde comienza la verdadera libertad. La libertad no es ausencia de lucha, es victoria constante en medio de ella. Pensar como Cristo no te quita la batalla, pero te da el poder para ganarla. Y cada pensamiento conquistado es un territorio recuperado. Cada mentira derrotada es una fortaleza derribada. Cada verdad afirmada es una construcción nueva en tu mente. Ese es el proceso que estás viviendo. Y si perseveras, llegarás a pensamientos que ya no nacen del miedo sino de la fe. Ya no nacen de la duda sino de la obediencia. Ya no nacen de la carne sino del espíritu. Llegar al nivel de pensar como Cristo no significa que jamás vuelvan pensamientos equivocados. Significa que ya no te gobiernan. Esa es la diferencia entre inmadurez y madurez espiritual. La inmadurez cree que la victoria consiste en no sentir la lucha. La madurez entiende que la verdadera victoria es dominar la lucha desde una posición de autoridad en Cristo. Y esa autoridad no nace de emociones cambiantes, sino de una mente entrenada para obedecer la verdad incluso cuando la carne exige lo contrario. Cuando decides pensar como Cristo, poco a poco tu mente deja de funcionar como un terreno vulnerable y empieza a convertirse en un territorio consagrado. Y es en ese punto donde ocurre algo que transforma no solo tu vida interna, sino tu vida exterior. Empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías obstáculos. Comienzas a percibir propósito donde antes solo había confusión y notas dirección divina donde antes predominaba la incertidumbre. Cristo jamás vivió perdido, jamás vivió reactivo, jamás vivió sin claridad. Él sabía quién era, sabía a dónde iba y sabía qué voz debía ignorar. Ese mismo mapa mental se forma dentro de ti cuando perseveras en este proceso. Una mente que piensa como Cristo ya no responde desde impulsos, sino desde identidad. Ya no se mueve por urgencias, sino por convicciones. Ya no actúa desde miedo, sino desde entendimiento. Y esa estabilidad espiritual produce cambios profundos en todas tus áreas. Las relaciones se sanan porque ya no reaccionas como antes. Ahora respondes desde dominio propio. Las decisiones se vuelven más precisas porque ya no estás guiado por ansiedad. Ahora discernes con claridad. Los ataques del enemigo pierden fuerza porque ya no encuentra terreno fértil donde sembrar dudas, condenación o temor. Esa es la evidencia de una mente renovada. Cristo no vino solo a salvar tu alma, también vino a restaurar tu manera de pensar para que puedas vivir con la autoridad con la que fuiste creado. Pensar como Él no es un lujo espiritual,
Es una necesidad para caminar en el propósito que Dios tiene para tu vida. Y aunque este proceso es desafiante, es también profundamente liberador, porque llega un momento en el que te das cuenta de que ya no piensas igual que antes. Lo notarás en los momentos más inesperados, cuando enfrentes injusticia y respondas con paz, cuando recibas malas noticias y permanezcas firme, cuando otros se desesperen y tú mantengas tu visión clara, cuando la tentación toque tu puerta y tu espíritu responda antes que tu carne. Ese es el fruto de una mente disciplinada. No se forma en días, se forma en constancia. No se activa por impulso, se activa por práctica diaria. Pablo lo entendió cuando escribió que cada día moría. No moría físicamente, moría mentalmente a aquello que quería devolverlo a la vieja vida. Esa es la muerte que también tienes que abrazar. La muerte del antiguo pensamiento, del pensamiento débil, del pensamiento reactivo, del pensamiento carnal que impide tu crecimiento. Y aunque la mente intente volver a los patrones antiguos, tú tienes el deber espiritual de mantener la vigilancia. Esa vigilancia no es agotadora. Se vuelve natural cuando tu espíritu crece por encima de tu carne. Porque llega un momento en el que el pensamiento de Cristo es tan constante que la mente carnal pierde su dominio. No desaparece, pero ya no gobierna. Ese es el punto exacto donde comienza la vida abundante. La vida abundante no es solo bendición externa, es dominio interno. Cuando tu mente está alineada al pensamiento de Cristo, todo tu caminar refleja esa transformación. La forma en que hablas, la forma en que decides, la forma en que enfrentas la presión, la forma en que interpretas lo que otros no pueden entender. Y esa estabilidad se convierte en un testimonio silencioso pero poderoso. Las personas a tu alrededor notarán la diferencia sin que tú tengas que explicarla. Verán que tu vida tiene un eje que no se quiebra, una paz que no se mueve y una claridad que no se confunde. Ese es el fruto de pensar como Cristo. Por eso quiero que comprendas que este proceso no termina aquí, apenas comienza. Cada día que despiertes tendrás una nueva oportunidad de someter tus pensamientos al Señor. Cada pensamiento que enfrentes será una oportunidad para elegir quién gobierna tu mente, la carne, el mundo o Cristo. Y si eliges a Cristo, verás cómo tu vida entera toma una dirección completamente diferente. Así que antes de cerrar, quiero pedirte algo significativo. Si este mensaje te habló, si te iluminó, si te confrontó o te levantó, suscríbete ahora mismo a este canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que sabes que está librando una batalla en su mente. Tu simple acción puede ser la herramienta que Dios use para restaurar otra vida. No ignores esa oportunidad. Y recuerda, cuando decides pensar como Cristo, te conviertes en una amenaza para las tinieblas y en un instrumento poderoso para el reino de Dios. Te espero en el siguiente video. Aquí seguimos creciendo juntos.